Ya nos estamos conectando. Entramos en la frecuencia U y nos preparamos para ingresar al universo femenino. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro espacio en las ondas hercianas. Prepárate para elevar tu energía y descubrir tu verdadero poder. Prometemos entregarte herramientas prácticas para gestionar tus emociones, tu tiempo y tu dinero. Entramos ya en la órbita del universo femenino. Una presentación de la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Dirige y conduce Karina Sterling. ¡Alegría! Así saludamos en el universo femenino. Yo soy Karina Sterling, experta en metodologías para diseñar futuros y cumplir sueños. También soy periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo? Por medio de lo que más amo, las historias. En esta misma línea, mi familia y yo hemos creado el universo femenino, una corporación sin ánimo de lucro para ayudar a las mujeres a gestionar 3 cosas fundamentales para adquirir la libertad: el tiempo, las emociones y el dinero. Todo esto lo hacemos por medio de las historias en las que las mujeres son las protagonistas. Iniciamos esta temporada, continuamos mejor con esta temporada, la temporada 1, donde estamos hablando de las emociones. Pero hoy les voy a contar un poquito de la historia del universo femenino, qué es el universo femenino, por qué creamos el universo femenino. Quiero hablarles de la necesidad que existe en nuestra condición humana de ser una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades y que las riquezas estén en nuestras diferencias. Digamos que una de las barreras o uno de los prejuicios, si se quiere, que de eso también vamos a hablar el día de hoy, cuando iniciamos con este proyecto, es tener como el feminismo como algo que está en el imaginario de hombres y mujeres, donde es una guerra entre hombres y mujeres justamente. Y lo que hemos querido hacer durante este proceso de construir un universo, de construir el universo femenino, es comenzar a ver que nuestras riquezas como humanidad están en eso, en las diferencias, en que pensemos distinto, en que sintamos distinto, en que nos expresemos distinto, en que nos complementemos en los momentos en los que necesitamos otra mirada, que necesitamos otra manera de sentir, de ver, de ser. Y allí es justamente donde están nuestras riquezas, en esa diversidad, en esa pluralidad. Hoy les contaré varias historias, pero quiero comenzar con una que puede ser un buen hilo conductor para comprender por qué es necesario entrarnos en nuestro universo femenino y, por supuesto, invitarlos a ustedes a que se metan en el universo femenino. Aunque es un proyecto pensado para mujeres, es un universo donde todos caben, donde todos necesariamente tenemos que estar. Es imposible transformar una sociedad, es imposible transformar el mundo si se quiere, cuando no incluimos a los hombres en la ecuación. Por eso nuestro universo femenino quiere decir que todos tenemos nuestro lado femenino, hombres y mujeres, en diferentes proporciones, pero existen esas dos maneras de sentir, porque lo quiero poner tal vez en esos términos, en esas dos maneras de percibir el mundo, de habitar el mundo. Y todos tenemos el masculino y el femenino, por eso es que esto se hace tan apasionante. Hoy, como les decía, les voy a contar varias historias, pero quiero tener una como el hilo conductor, como les decía, porque me ha parecido un planteamiento supremamente hermoso, muy enriquecedor para este relato. Esta es una escritora que es absolutamente directa, clara, cercana. Es muy conmovedor encontrar en frases tan cortas y con tanta simpleza una profundidad tan grande. Ella se llama Chimamanda Ngozi Adichie, pero digámosle Chimamanda para aquello de la facilidad en la pronunciación. Ella tiene varios libros, que son unos ensayos, más bien unos libros pequeñitos, y uno de ellos se llama El peligro de la historia única. Entonces ella en este peligro de la historia única lo que hace es ilustrar cómo la historia única de lo que somos puede perjudicarnos profundamente en nuestra manera de habitar el mundo. Entonces ella lo ilustra de la siguiente manera. Ella cuenta que tenían una empleada en su casa
y que esa empleada tenía un chico. Ese chico se llamaba Fide, y cuando Fide fue a los 8 años, la mamá siempre les dijo, mira, va a venir Fide, él es un muchacho muy pobre, él es hijo de la empleada, y todo el tiempo, digamos que volvía sobre la misma historia, cuando tenían que comer, cuando estaba la comida y ella no quería comerse su comida, no quería comerse su sopa o lo que fuera, decía, su pobreza come porque hay muchas familias como la de Fide que no tienen que comer. Entonces ella comienza a preguntarse, ella se queda con esa mirada de que Fide no tiene, con muchas personas como Fide son pobres y no tienen que comer. Y un día llegan a la casa de Fide y el hermano de Fide había hecho una cesta muy hermosa estampada y ella se quedó impresionada porque ella no podía creer que Fide, además de ser pobre, podía ser su familia pudiera hacer una cesta tan bella como la que había hecho. Y después fue uniendo cabos cuando fue creciendo y se dio cuenta de esa mirada de ella cuando la familia de Fide y Fide solamente existían en tanto eran pobres. Y solamente ese era el relato. Entonces, digamos que es muy interesante plantear esa grandeza de ese concepto del relato único, del peligro de la historia única, porque en esa misma línea nosotros tenemos un relato, en algunas oportunidades lo reforzamos en nuestras conversaciones con nuestras amigas, con nuestros familiares, con compañeros de la universidad, del trabajo, donde hay unos roles que son unos roles determinados, unos roles absolutos, unos roles donde existimos en tanto somos algo de. Ella continúa en el libro diciendo que unos años después llegó a Estados Unidos y dejó impresionada a la compañera de habitación cuando ella le empezó a hablar en inglés. Y la compañera, un poquito sorprendida y medio extrañada, le dice que cómo era posible que ella hablara inglés si ella era africana. Entonces ella le explicó que el idioma oficial de Nigeria era el inglés. Después le dijo que quería oír su música tribal. Y ella sacó a Mariah Carey y le dijo, mira, esto es lo que yo escucho. También fue para ella muy impactante cuando llegaron a la cocina y ella fue capaz de utilizar los utensilios de cocina. Entonces, digamos que es ese relato que en algunas oportunidades no nos planteamos. Yo lo pensé mucho cuando tomé este libro y fue el momento en el que dije, venga, ¿cómo hacemos que las mujeres no tengamos un relato único sobre los hombres? ¿Y cómo hacemos para que los hombres no tengan un relato único sobre las mujeres? Y eso me pareció muy bello y digamos que en gran medida el universo femenino nace con el propósito de contar unas historias distintas donde hombres y mujeres podamos conocernos, podamos integrarnos, podamos comprender que nos necesitamos en esta tierra donde ha sido muy conservadora, una mirada muy dominante y aunque a mí el término, digamos que me molesta un poquito, es el término, digamos, académicamente adecuado, que ha sido una sociedad muy patriarcal, pero que hemos venido cambiando y transformando. Y a esa conversación de los hombres y las mujeres y el relato único, pues quiero saludar a nuestro invitado de hoy, a Jaime Tobón, que es el director de la emisora y quien ha sido supremamente generoso con este proyecto y me ha abierto las puertas del corazón y de esta emisora para poder contarles a ustedes esto del universo femenino, cómo nosotros comenzamos a creer que transformando desde el conocimiento y la educación las emociones, el tiempo y el dinero, las mujeres realmente tienen una posibilidad y un chance en algunas oportunidades de salir de donde están y hacerse cargo de su vida. Jaime,
Bienvenido, qué alegría tenerte aquí. Gracias, Karina, no, el placer es mío, gracias por la invitación repentina, como suelen suceder las grandes cosas Así es. que pasan en los pasillos. Pero eso de las emociones, el tiempo y el dinero, yo me voy a tomar aquí el atrevimiento de decir que eso no es solamente para las mujeres. Nos encanta porque es una narrativa construida para las mujeres, propia para las mujeres, ni más faltaba. Pero eso también es bueno que nosotros los hombres lo apliquemos, ¿no? Eso del tiempo, las emociones y el buen uso que le debemos dar a las finanzas, a nuestro dinero, yo creo que también es absolutamente válido. Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo que veníamos aquí conversando con nuestros oyentes es esa necesidad de que hombres y mujeres comiencen a comprender ese relato dual que tenemos que tener, o integrador mejor, entre hombres y mujeres. No es posible construir una sociedad mejor solo con hombres, como no es posible construir una sociedad mejor solo con mujeres. Entonces, en el universo femenino hay cabida para todos. Lo que pasa es que con las mujeres sí hemos tenido unos baches históricos, hemos sido borradas de la historia, hemos sido abusadas, hemos sido objeto de guerra y hemos sido invisibilizadas, y creo que estamos muy lentamente, comprendiendo que nos debemos un papel en la historia, que de alguna manera hay que reconstruir esa historia y comenzar a avanzar en esa historia. Y lo que nosotros proponemos es hacerlo desde adentro, desde el corazón, desde el espíritu, desde el conocimiento. La única manera de progresar como humanidad es tal vez conocer, aprender, hacerlo distinto, y digamos que muchas mujeres y muchos hombres también han derramado muchísima sangre para que lleguemos a hitos tan importantes como el voto, como tener la posibilidad de trabajar, como inclusive hasta hace muy poco las mujeres no podían recibir un giro, incluso en Francia. Hay toda, digamos, una dinámica que uno ahora lo mira y dice, eso es imposible, eso es increíble que ocurra. Entonces ahora en las dinámicas de la cotidianidad del hogar, ahí es donde nos queremos meter, en lo cotidiano, en el día a día. Ahí es donde queremos que hombres y mujeres converjan en el amor, que digamos tiene que ser la fuente de todo este proceso, y también en que nos pongamos de acuerdo. Yo quisiera, no sé si es una respuesta o un comentario a esa apreciación, Karina, pero lo primero que yo debo decir aquí es que, y yo no sé si el término esté bien utilizado, yo, por ejemplo, soy un declarado feminista. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Y usted me disculpará y me corrige si es el caso. Pero cuando digo que me declaro un feminista es porque siempre, y eso no es de ahora, es desde muy niño. Y voy a contarle algo, eso no me lo enseñó un hombre, me lo enseñó una mujer, me lo enseñó mi mamá. Y yo digo que me declaro un feminista, uno, porque por circunstancias que digo yo van desde los intereses hasta la estupidez, uno termina o haciendo o creyendo cosas o actuando por inercia o llegando por a veces sin proponérselo a esas circunstancias. Y siempre he sido como una especie de admirador de la mujer, del talante particular que ustedes tienen. Estoy hablando de la mujer en términos generales, ¿no? Sí. Digamos del concepto mujer, del concepto cultural y social que implica ser mujer. Y yo le escuchaba a mi mamá algo desde que yo estaba muy pequeño. Ella una vez me quiso enseñar algo y me dijo esto que yo le voy a contar. Me dijo, a veces no es bueno presionar las cosas. A veces hay que dejarse en Dios y dejar que Él actúe, porque a veces nosotros no lo dejamos. La gente, esto lo digo también con mucho respeto, pero muchas personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, le piden cosas a Dios, pues no lo dejan actuar, no lo dejan hacer. Sí. Entonces es como pidiéndole, como cuando el niño le pide un regalo al papá o como cuando el niño le pide el traído del niño Dios, no sé si a Papá Noel, al niño Dios, ahora hay tantas cosas que no se sabe ni a quién se lo piden, o a la mamá o al papá. Pero a veces hay que dejar actuar, hay que dejarse. Y yo tengo la sensación, la percepción, en comunicación dicen que la percepción es la realidad, no siempre, digo yo, no siempre. Sí. Pero tengo la leve percepción de que las circunstancias del mundo se van acomodando en la medida en que somos más conscientes
y dejamos también que el universo vaya interactuando y vaya acomodando esas cosas, que a veces no son tan fáciles. Yo cito también este ejemplo porque creo que es bien significativo de lo que quiero decir. Estoy trasladándome a la época de Galileo Galilei, cuando sostenía que la Tierra no era cuadrada, que era redonda. Ujú. Pero en un mundo donde, impregnado de una cultura histórica evolutiva, donde todas esas personas creían que la Tierra, por circunstancias más o menos, era cuadrada, que un hombre saliera a decir que la Tierra era redonda, Sí. pues era un tema muy complejo, o sea, eso era muy complejo, al punto tal de decirle los que creían que eso era así, que él tenía la razón, que se quedara callado y que más bien lo negara con el único propósito de proteger su propia vida, porque lo iban a matar por decir eso. Y efectivamente así pasó. Y efectivamente así pasó. Sí. Entonces, Y cuando lo estaban matando dijo, pero aún gira. pero aún gira, claro. Pero entonces lo que le quiero significar con este ejemplo, Karina, es que mire que muchas veces la verdad, siendo la verdad, no logra calar culturalmente y socialmente en toda la humanidad, en todos los seres humanos. Yo no sé por qué, pero a veces hay que esperar a que el tiempo haga su trabajo y que las cosas evolucionen como tienen que evolucionar. Yo supongo que hace 45.000 años el hombre de Neandertal pues era muy diferente en su comportamiento a como somos hoy los seres humanos, allá donde comenzó todo eso, hace más de 45.000 años, ¿cierto? Y uno tendría que entregarle esa responsabilidad al tiempo para que lo que hoy vivimos, pues lo vivamos como lo estamos viviendo. Seguramente hoy los seres que habitamos este planeta, hombres y mujeres, somos más conscientes del papel de la mujer. Yo lo soy. Yo crecí siendo un niño mucho más consciente del papel de la mujer, del respeto que había que tener por ese ser maravilloso que mi madre siempre me expuso como lo era una mujer, como lo es una mujer. El respeto que hay que tener, la consideración, los detalles, la gentileza, la amabilidad, tantas características del quehacer humano que las, y valga la redundancia, que las caracterizan a ustedes Sí. y que son cosas que nosotros los hombres y las mismas mujeres, porque a veces el enemigo está dentro, a veces es la misma mujer la que se encarga de no darle ese sitio, algunas mujeres, no digamos que todas, pero algunas se han encargado históricamente en no brindarle la posibilidad de que la mujer tenga el sitio que tiene que tener en la historia. Pero más allá de quién es el responsable o no es el responsable, yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Y diría que no solo oportunidad, una gran realidad. Yo creo que la mujer de hoy es gratamente una mujer más respetada, más dignificada, más tenida en cuenta en términos sociales y en todos los aspectos de lo que significa esa sociedad que la mujer de antes. Ahora usted tiene toda la razón. ¿Que falta mucho? Falta muchísimo. Sí. Y a lo mejor usted y yo ya no habitaremos este planeta y todavía estarán faltando cosas para que la mujer tenga ese lugar preponderante que tiene que tener en nuestra sociedad. Pero yo diría, para rematar esta apreciación, y es, haciendo caso de lo que mi madre decía, pues dejémonos en Dios. O sea, a veces hay que dejar que Dios actúe, pues pídaselo, pero déle tiempo al hombre a que el hombre haga lo suyo, porque es que a veces presionamos y presionamos tanto que no le damos ni siquiera tiempo de actuar y prejuzgamos. Yo veo mucha gente que dice, es que hace rato le estoy pidiendo a mi Dios que me ayude con esto. Yo le digo, pues que usted no lo deja, él no tiene tiempos, a lo mejor los tiempos de él son diferentes a los suyos. Pues pídalo y déjelo que él actúe. Y si usted no cree en Dios, pues cree en un universo. Y si usted no cree en el universo y no es católico, pues será hindú. Y si no, pues será musulmán. Y si no, pues será judío ortodoxo, de lo que usted quiera. Pero a veces hay que dejar. Yo me declaro un admirador de la mujer, un respetuoso. Es más, estoy absolutamente convencido y lo digo de manera abierta en cualquier escenario en el que yo participo, que la mujer tiene el equilibrio de la naturaleza. Ustedes son las que equilibran el proceso. Sin ustedes no sería posible. Y creo que eso que estoy diciendo ya es bien significativo de lo que un hombre puede pensar frente a ustedes las mujeres, ¿no? Sí, sí. Digamos que hay unas cosas en las que yo creo que podemos revisarlas porque digamos que estamos históricamente preparados hoy porque
de aquí para atrás ha sido muchísima la revolución de las mujeres, ha habido unas batallas enormes, hay quienes han perdido la vida, hay una posibilidad de hacer este relato y de que yo no esté en este momento en la cocina, porque todas esas mujeres se pusieron literalmente los pantalones y salieron a batallar un espacio como humanidad. De hecho, perdón, yo tengo un amigo que a esta hora está en la cocina porque tomó esa decisión, además acertada por lo demás. Yo quisiera estar en la cocina, Ajá. me encanta, pero pasa porque también hay hombres que tuvieron la capacidad de entenderlo y están allá. Y porque hay hombres que tienen más facilidad para la cocina que las mujeres, y hay mujeres que tienen más facilidad para administrar que los hombres, ¿cierto? Uf. Lo que pasa es que desde la misma concepción, si un hombre está en la cocina es un chef, y si una mujer está en la cocina no es un chef. ¿Cierto? Pero hay que mirarlo. Para mí también es una gran chef. No, por supuesto. Lo que te quiero decir es que culturalmente estamos cargados de un relato, que ese es el relato al que tenemos que... Claro, cambiar ese discurso y esa narrativa de esa es la señora de la cocina, exactamente, la empleada. Exactamente, acuerdo, exactamente. Claro que sí. Entonces, a lo que me refiero es que históricamente comenzamos a estar preparados por quienes dan las batallas para que hoy estemos preparados. Y queremos pensar en que esta sociedad, yo soy católica, soy absolutamente católica y creo que Dios está de nuestro lado, pero también creo que es a Dios rezando y con el mazo dando. O sea, hay que seguir en con estas conversaciones, con estos puntos de vista. La consideración que necesitan las mujeres es la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que tengamos, si vamos a presentarnos frente a un cargo, que tengamos la misma prueba de los hombres. No hay que tratarla con unas distinciones, sino simplemente dejar que el talento y los méritos... se imponga el talento. Exactamente, que los méritos y se imponga el talento. Cuando hay esta ley de cuotas, que es una manera de comenzar a hacer que eso cambie, hace que el tema sea obligatorio, llegará el momento en el que las mismas mujeres, simplemente teniendo los espacios y las oportunidades, logren alcanzar estas victorias que todavía hay tantas dificultades. Digamos que en el tema emocional creo que es donde hay unas dificultades más grandes para romper estas cadenas, porque hay un tema grandísimo que es el tema de la culpa, que inclusive nosotros lo tenemos en el universo femenino, en el territorio de Sensósfera hay uno que se llama la caverna de la culpa. Nosotros tenemos diferentes territorios, entonces en Sensósfera tenemos el bosque del miedo, la selva de las emociones, el arco iris de la esperanza, la caverna de la culpa, el refugio del amor propio, el jardín de la alegría. Y en estos territorios nosotros tenemos una plataforma y en esa plataforma damos talleres, ofrecemos los talleres a las empresas, talleres de manera particular, tenemos unos objetos inspiradores o mágicos para comenzar a salir, digamos, a la calle con algo que me recuerde en lo que yo estoy trabajando como ser humano. Tenemos un corazón, que se llama el oráculo de las decisiones, que es un corazón y un cerebro al mismo tiempo. Entonces, cuando yo me voy a enojar con el jefe, cuando yo me voy a enojar en la casa con los niños, cuando yo voy a reaccionar en el tráfico para pitarle a alguno que se me atravesó, o que el señor no me paró donde me tenía que parar del bus, yo tomo el oráculo de las decisiones y pienso antes de hablar. Por ejemplo, esa es una de las tantas cosas que tenemos en el universo femenino, donde la culpa es la mayor cadena, porque nosotras todo el tiempo estamos pensando que lo debimos hacer mejor, que nos debimos levantar más temprano. Y te lo confieso pues aquí, Jaime, yo tengo una niña de 25 años y otra de 19, pues ninguna de las dos niñas, claramente. Ya muy grande. Y la semana antepasada me fui a trabajar y no dejé el almuerzo y me puse a pensar, ¿qué pecado de la mona? No le dejé el almuerzo. Y después me pillé en este mensaje que me estaba dando y dije, por Dios. Porque además se contradice con lo que estás diciendo. Por supuesto, claro. O sea, es un error absoluto desde el punto de vista de coherencia, ¿cierto? Pero porque tú eres preso de la cultura, ¿cierto? Finalmente tú te conviertes en una presa perfecta de la cultura y esto tiene unos tentáculos que abarca todos los... Discúlpame, Cari, además porque siento yo, a lo mejor también estoy equivocado, pero siento yo que es la condición natural de las mamás, porque eso... Con toda la evolución y el tiempo que ha pasado en ti, yo se lo escuchaba también a mi mamá. Mi mamá decía, ay, no le dejé a Jaime Humberto el almuerzo. Sí. Y mira que eran épocas diferentes, en contextos diferentes, con una mujer formada como tú,
y con una mujer no formada como mi madre. Ujú. Entonces también hay un instinto allá que Pero yo no sé si pero yo llamarlo pienso, instinto. no, yo creo que eso es un tema pero cultural. es un tema cultural, claro, porque tiene que llegar el momento donde que cuando, tú digas, prepárese, claro, usted tiene la capacidad por de prepararse y de supuesto. defenderse solita. O sea, cuando tú tienes 8 años, 9, 10, 11, 12, 15, pues tú sabes que la niña no debería estar manipulando cuchillos. 19 y 25 ya. Ya es suficiente, ¿cierto? Y ese tema cultural es justamente el que hay que comenzar a desarraigar, porque además la responsabilidad de la comida no debería ser, por ejemplo, de la mamá. Si ellas ya están en capacidad de hacerla, cada quien debería ser autosuficiente por el mismo bien de ellas. Y cada ser de la familia debería tomar un papel activo en el mantenimiento del hogar. En mi casa, pues afortunadamente lo tenemos, sino que a veces se me salta lo que te estoy contando. Pero lo digo a manera de chiste. En mi casa, ¿cómo sería? Porque yo soy el que se preocupa porque no le dejé nada a María, y estoy hablando de mi esposa. Ajá. ¿Cierto? Porque no le dejé nada a María y porque sé que María no prepara y no cocina y prefiere aguantar hambre, ¿cierto? Que cocinarse. Ajá. O sea que también ahí han evolucionado los temas. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad porque usted me invitó al programa. Pero yo tengo un amigo que me estuvo la semana pasada cuestionando. Sí. Y me preguntó algo. Me dijo, oiga, venga, estuve escuchando ese programa, Universo Femenino, con Karina. Y le dije, ¿cómo te pareció? Y me dijo, excelente. Qué narrativa, qué discurso, qué cosa maravillosa. Y me dijo, lo voy a contar. Mi padre tenía una sección en radio que se llamaba Como me lo contaron, lo cuento. Yo lo voy a hacer exactamente lo mismo. Ajá. Me dijo, ¿y si yo quiero tener los servicios de Karina? Porque la gente está oyendo todo esto maravilloso y transformador para la mujer, que yo apoyo a Karina, porque ya me declaro y me sigo declarando un feminista. Yo de verdad que siento que las mujeres, ustedes le dan equilibrio a este planeta, y lo digo muy en serio. Además están todos los argumentos para decirlo. Pues me dijo, ¿y si yo quiero tener a Karina en mi empresa? Si mi empresa requiere un curso, si yo quiero hacerlo, porque la gente a veces ha tenido la sensación en el programa de que eso sí, pero a veces no están muy seguros. ¿Cómo es eso? Si alguien que nos está escuchando, por ejemplo, Karina, quiere tener al universo femenino como a través, mejor no como, sino a través de un curso, ¿cómo sería ese proceso? Porque yo en estos días también la escuché a usted y me dijo, no, mira Jaime, voy para la Cámara de Comercio, es que vamos a iniciar un curso. ¿Por qué no contamos algo experiencial? ¿Cómo es en la vida real el cambio? Que toda esta narrativa y toda esta construcción del universo femenino cambia a las personas, y particularmente a eso, a las mujeres allá afuera, en su organización, en su trabajo, en su vida cotidiana. ¿Cómo funciona el tema? Y lo pregunto muy en serio. Si mi organización quisiera tenerte a ti para dictar un curso en esa organización tipo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es? Lo podríamos hacer, y a mí me gustaría que tú se lo comentaras a los oyentes a través de un ejemplo. ¿Cómo por ejemplo, qué pasó en la Cámara de Comercio? ¿Cómo fue eso? Sí, hay diferentes maneras, digamos, de vincularse al universo femenino. En la Cámara de Comercio particularmente estábamos hablando del tema de las mamás, que lo hemos fue un curso a las mamás. Fue un curso a las mamás de la Cámara de Comercio de Cali. Allá. Sí. ¿Cuántas mamás a nosotros asistieron? Eran como unas 120 mujeres. Wow. Sí, a nosotros, o a mí particularmente, me contrató Manpower, que es una empresa pues muy grande, una multinacional, y nosotros íbamos con Manpower a ofrecerle un curso a las mujeres de la Cámara de Comercio para que habláramos de la maternidad. Y en la maternidad comenzamos a hablar de esto que nosotros de alguna manera hemos como tocado y esbozado aquí, y es el tema de cómo manejar la mamá, la culpa y los monstruos que tenemos alrededor las mamás de poderlo hacer. La metodología que tenemos... Me imagino que el curso está dividido en módulos. Sí, exactamente. Sí, por supuesto. Digamos que voy a contarte la historia de la Cámara de Comercio, que fue la que me trajiste, pero te voy a contar cómo es todo el proceso, que algunas empresas ya están metidas en él. Una de ellas es Todo Fresa, es parmesano y Todo Fresa, que llama Nuestra Cocina Artesanal. Entonces, en la Cámara de Comercio este era un taller de un día, de unas horas, y lo que hacíamos era hacer el lienzo donde hablábamos de la mujer y hablábamos con unos
con unos personajes, el universo femenino tiene unos personajes, uno se llamaba Calamitus, que es el pronosticador de desgracias, Tirana, hay una que se llama Magnífica, que es la tirana de la perfección. Los personajes están ahí en el curso. Son unos personajes que nosotros hemos diseñado, personificado, son unos personajes que tienen música, son unos personajes que le hemos dado todo el corte y toda la conversación. Entonces Calamitus siempre está viendo cosas terribles. Para Magnífica, la tirana de la perfección, nunca hay nada que esté bien. Nosotras tenemos esa permanente conversación, exactamente. La otra se llama Susurro, la sirena de la autodestrucción. Entonces nos estamos minando cada vez con todos los esquemas de autosabotaje incluidos, ¿cierto? No soy suficiente, que hablo y no hago, planeo y no ejecuto. Ese tipo de mecanismos que lo que te hace el planear es creer que ya estás en camino, pero no estás en camino. Esa es la primera parte, pero tienes que ejecutar. Entonces, a veces nos distraemos con algunas de estas cosas y tenemos muchos esquemas de autosabotaje. Hay uno que se llama el impostor, no me acuerdo exactamente, el síndrome del impostor, que es que crees que tú no eres suficientemente buena y digamos que hay una posibilidad de trabajo y necesitan 6 características para poder cumplir ese trabajo y tú tienes 5, te falta una, pues tú no te lanzas porque tú no estás preparada. Un hombre tiene 2 y se tira, porque le pueden decir es que no. Digamos que hay un tema de autoconfianza y de seguridad que nosotros hemos trabajado muchísimo. Perdón, Cari, ¿y eso cómo se desarrolla? Digamos, eso va en los módulos, los personajes están ahí, esa manera de conferencia, de charla, las mujeres interactúan, preguntan. Claro que sí. ¿Cómo es la dinámica? Claro, metodológicamente, ¿cómo transcurre? Nosotros tenemos unos lienzos. Unos lienzos son como unos pliegos de cartulina, pero son como, pues sí, como uno hace de cuenta unos pliegos de cartulina, que son mucho más lindos. Y en esos pliegos hay como un esquema del tema que vamos a trabajar. Entonces tienes en ese esquema, dictamos la conferencia y esa parte es el taller. Y en esa parte del taller comenzamos a enfatizar en los puntos exactos en los que las mujeres tienen algunas dificultades para solucionar el problema. Entonces estos problemas solución inmediatamente dentro de los talleres. Entonces, ¿en qué momentos tienes culpa? ¿Cierto? ¿Y en qué momento te habla Calamitus? ¿Y en qué momento te habla Susurro? ¿Y en qué momento te habla? Y estas conversaciones hacen que tú comiences a ver una realidad distinta. Dentro de ese taller, por ejemplo, explicábamos que significaba la inteligencia sabia. La inteligencia sabia es cuando tu corazón y tu cerebro te ayudan a tomar una decisión, porque normalmente lo que nosotros hacemos son asuntos impulsivos o muy racionales que descuidamos el corazón. Entonces, digamos que ese fue como un taller que hicimos con la Cámara de Comercio, pero el proceso que estamos con Todo Fresa es que se llama Nuestra Cocina Artesanal. ¿Cuánto duró ese taller? Ese taller duró 2 horas. 2 horas. 2 horas. Son talleres cortos, realmente. Ese es un taller corto, pero digamos que nosotros... ¿Pero está, digamos, dado en varios días, pregunto? En ese particular no, pero en los que te voy a contar sí que son, digamos, los más grandes. El de la Cámara de Comercio, 2 horas. 2 horas. Y si tú necesitas 2 horas, podemos perfectamente desarrollar un tema para 2 horas. No hay ningún problema. Estos otros talleres... Pero puede ser 4, 6 horas. 10. Sí, de hecho, el universo femenino que se desarrolla en 3 meses, lo podemos hacer en 2 fines de semana intensivos para poderlo sacar adelante. La ventaja del universo femenino es que nosotros somos prácticos, ejecutadores que generamos en las mujeres que ellas lo lograron porque lo lograron. Te voy a explicar. El universo femenino inicias con una conferencia y en esa conferencia eliges un sueño. Carro, casa, viaje, quieres mejorar tu peso, tener un peso saludable, quieres comprar una patineta, quieres ir a Titiribí, cualquier cosa que tú quieras que tengas un sueño, un anhelo, una meta, vamos a ponerlo como una meta. Entonces, durante 3 meses vas a recorrer 3 mundos: Sensósfera, el reino de las emociones; Ticterra, el reino del tiempo; y Valoverso, el reino de la abundancia o de la riqueza. ¿Listo? En esos 3 meses, lo que vas a hacer es que vas a recibir contenido audiovisual, estos podcasts. Eso es presencial, ¿no? Esto es virtual. Esto es virtual y presencial. O sea, si tu empresa me dice, Cari, me encanta, pero quiero que vivan la experiencia acá.
Entonces, perfectamente nosotros... Y si no, puede ser virtual, ¿no? Puede ser virtual. Bueno, Tenemos mira. una plataforma dentro de nuestra página que es www.universofemenino.org. Tú dices ahí, ingresa a nuestra plataforma y ahí entras a la plataforma con una clave y con un código que es el que le entregamos a las empresas apenas nos contratan. Y también vamos a empezar con la campaña por redes sociales para que las personas del común puedan hacer parte de este proceso tan bello. Entonces, en esos 3 meses nosotros tenemos cada semana una conferencia, dejamos unas pequeñas tareas, pero bueno, antes de eso a ellas les llega un kit que se llama El Arsenal de la Libertad. Te llega un regalo, ese regalo que incluye una libreta, que se llama ¿Qué pasaría si?, que es una bitácora para el futuro, un lapicero que es hermosísimo, que tiene como un brillante arriba, que yo digo que es un diamante. Perdón, me imagino que todas esas personas están inscritas, Sí. De alguna manera matriculadas, Sí. y pues tú tienes los datos o tu organización tiene los datos de dónde llega ese material vía correo. Claro que sí, convencional, así ¿cierto? es, así Funciona es, así, tal así cual. es, así es. Ok. En algunas oportunidades, por ejemplo, con este caso que te cuento de nuestra cocina artesanal, hicimos el taller en vivo y ese mismo día entregábamos algunos de los Ok, objetos, ¿cierto? ok. Hay empresas donde dicen, aquí vamos a entregar el Arsenal de la Libertad, y hay otras que vas a entregar el Arsenal de la Libertad, como tú me estás diciendo, con correos, y porque hubo previa inscripción, porque algunas mujeres decidieron hacerlo y la empresa les regaló o les financió gran parte del desarrollo del proceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, muy bien. Es decir, lo puedo hacer virtual, lo puedo hacer presencial. Sí. Hay unos módulos y puede ir desde 2 horas Sí. hasta las horas que se requieran para efectos de la necesidad propia de las mujeres de esa organización, lo que ellos quieran, ¿no? Supongo que es así. Sí, digamos que podemos llegar como a unos acuerdos, porque la idea es que Ok. sean 3 meses. En los 3 meses apenas acabas, bueno, entonces inicias con un objetivo. Entonces el objetivo tuyo es irte de viaje. Te quieres ir para, no sé, te quieres ir para Cartagena. Entonces en ese viaje vas a aprender a manejar las emociones, el tiempo y el dinero. Entonces vas a hacer como todo el relato. Hay varios talleres, está Mi Niña Interior, pasas por todo, y estos son unos desafíos. Entonces, los desafíos es ver el contenido que hay alrededor de ese viaje y comienzas a tomarte digamos, un tiempo para ti, para crecer en emociones, crecer en el manejo del tiempo y el manejo del dinero, el manejo del tiempo y la planeación que nos cuesta tanto. Esto hace que nosotros tengamos no solamente ese objetivo, o sea, para poder llegar a ese objetivo tienes que hacer un presupuesto, tienes Claro. que renunciar a hacer ciertas cosas emocionalmente, ya no puedes gastar de la O manera que que ahorrar. gastas, tienes que ahorrar, entonces tienes que desarrollar un montón de competencias, desde las emocionales hasta las económicas, para poder comenzar a lograr ese hito. A los 3 meses hacemos una fiesta que se llama la Fiesta de la Victoria. En esa fiesta, quienes lograron el objetivo van a recibir premios, van a recibir reconocimientos, les vamos a entregar unos diplomas que las certifican como que son ganadoras dentro del universo femenino de sus propias conquistas. Hay una frase de Platón que es muy interesante que dice, el mayor desafío es la victoria de uno mismo, es el reconocimiento de uno mismo, ¿no? Bueno, te quedo debiendo exactamente... La mayor conquista es la conquista de uno mismo, es que dice Platón. Y esa conquista se logra cuando renuncio, porque siempre que decides renuncias. Si no renuncias y si no decides, es difícil que llegues a cualquier parte. En lo de los sueños hay una cosa importante y es, lo importante no es el sueño que alcances, sino en lo que te conviertes cuando lo alcanzas. Una mujer que tiene una autoestima bajita, que renuncia o abandona sus proyectos, que no tiene buena educación financiera, que no logra sacar adelante su presupuesto, después de que termina todos nuestros talleres y termina todo el recorrido por el universo femenino, se convierte en una mujer distinta. Porque dice, ya lo logré una vez. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, exactamente. Ya lo logré una vez. Porque finalmente, bueno, pues alguien dirá, pues si yo quiero ir a Cartagena, pues ahorro y me fijo una meta en términos económicos y ya, y punto. Pero aquí no se trata solamente de eso. Exacto. Lo que entiendo es que tras esa meta tan sencilla como ahorrar para realizar un viaje soñado que a lo mejor no has tenido la oportunidad de hacer, pues hay una serie de, no sé si llamarlo de esa manera, así lo interpreto, un descubrirse a sí mismo en una serie de valores y de procesos que sí me llegan a alcanzar una meta que se ve material y que finalmente pues es material, pero que la voy a disfrutar de manera diferente
pensando un poco en el cómo voy a llegar a De acuerdo. encontrar esa meta, ¿cierto? Así Es es, así, tal cual. así es, tal cual. Ok. Entonces, cuando tú logras encontrarte con todos los personajes que te proponemos, cuando logras tener unos encuentros íntimos contigo para darte cuenta por qué reaccionas como reaccionas cuando tienes dinero, cuando tienes muchas carencias, cuando estabas chiquita tienes muchas carencias, y resulta que ya tienes un poquito más de ingresos y ya te das cuenta que eres capaz de ahorrar, que ya eres capaz de ahorrar. Ya no vas a salir corriendo a comprarte todos los zapatos porque cuando estabas chiquita Sí, sí. no tenías zapatos y ahora tu inconsciente te lleva a que te compres todos los zapatos y nunca tengas plata para nada porque todo te lo mecateas. Cuando tú tienes un trabajo interior y descubres por qué yo actúo como actúo, eso te pone en una condición de mayor privilegio, de mayor control y de mayor proyección. Entonces tenemos dentro de los talleres uno que se llama Mi Niña Interior. Con la niña interior lo que hacemos es ir a ese momento cuando eras niña y encontrar algunas cosas. A esa niña interior le vas a decir, a ese momento de tu niña, le vas a decir que ya estás grande y que ya estás en control y que tú la vas a proteger. Porque digamos que lo que hemos encontrado en nuestros talleres, yo llevo muchos años en esto, Jaime, llevo unos 15 años Yo lo sé, sí. haciendo talleres de sueños, que ha sido como mi obsesión, ayudarle a la gente a cumplir sueños. Y hay mucho dolor, y hay mucho dolor en hombres y mujeres, hay mucha descalificación, hay mucha negación del progreso y de las victorias de las personas. Como anécdota te cuento que cuando en alguno de los talleres hablábamos de hacer una lista de cualidades y de defectos es infinita, de cualidades 4. Entonces tú te preguntas, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué A pasa? a mí se me viene mientras lo explicas, Karina, porque esto es maravilloso. Y yo me tomé el atrevimiento de decirte que me invitaras al programa para preguntarte estas cosas, porque son las inquietudes que yo he tenido cuando te escucho. Ajá. Y digo, pero eso tan lindo, y entonces, pero yo, si yo quiero tener eso, ¿qué hago? Y ya me he encontrado con amigos que me preguntan, escucha Karina, pero ¿y si yo quiero tener eso? Decirle a Karina que cuente bien, mejor dicho, bien masticadito, De qué es acuerdo. lo que yo debo hacer para tener eso en mi organización, en mi empresa o con el grupo de mujeres que sea. Sí, Porque ni siquiera sí. tiene que ser mujeres ligadas a una empresa o a una determinada organización. Pueden ser un grupo de mujeres que decidieron estar contigo en esos talleres porque quieren, no sé, que el universo femenino las impacte de la manera positiva con la que tú quieres hacerlo. Yo te quería preguntar, ¿eso es válido para todas las mujeres del planeta? Es decir, o está muy estructurado para efectos de las necesidades, no sé si ese sea el término correcto, o de las dificultades propias de nuestras mujeres. Hablo de nuestras mujeres colombianas, o no sé si hablar de nuestras mujeres latinas, Sí, pues o si digamos esto que aplica para las yo creo que mujeres eso. alemanas, o eso tendría unos contextos diferentes, qué sé yo, no sé. Sí. Mira, esa esa pregunta me parece muy interesante porque yo me hacía la misma pregunta. Yo decía, ¿será que estamos diseñando el universo femenino solo para las latinas o solamente para las colombianas, solamente para las paisas inclusive? Y preguntas y conversaciones que he tenido con mujeres de otras partes del mundo me han indicado infortunadamente que no. Hablé con una que es una amiga mía, que ella es europea, y estábamos hablando de un tema y ella es una mujer mayor. Y en una conversación me dijo, de ese tema no puedo hablar porque mi esposo no me deja. Wow. Cuando yo escuché que ella me dijo eso, yo dije, esto no es un asunto Con un agravante, y es que territorial. el esposo no está ahí escuchando lo que te está Exactamente, diciendo a ti, exactamente. ni Es tú vas a ir mucho más corriendo a profundo. decírselo al esposo. O sea, Eso ya es más es grave. mucho más profundo, ¿cierto? Entonces, Claro. cuando tú te pones a mirar en temas de clase social, si hablamos de maltrato, hay maltrato en todas las clases sociales. Que se puede refinar el maltrato, porque es un maltrato psicológico más profundo, sin duda alguna. Que en las clases sociales menos favorecidas hay una puñalada, y hay un feminicidio, como también lo ha habido en las clases sociales altas. Yo no sé si tú te acuerdas de una historia macabra y terrible de un señor Noguera que secuestró a una niña en un barrio humilde, la violó una niña como de 6 Sí, años. estamos hablando de Rafael Noguera, que está en prisión, intentó suicidarse en prisión, y un hombre además de una clase
social y política muy alta del estrato 25 en Bogotá. Exactamente, que hubo un montón de problemas porque él quiso ocultar. Sus hermanos, además. Sí, claro, porque llegaron los hermanos que eran abogados o fueron asesorados. Barrio sí, Rosales, el barrio Rosales en Bogotá, que es un barrio muy bueno. Sí, sí. Y llegaron los hermanos inclusive a incurrir en hacer que la escena del crimen estuviera como cuidada, o sea, alterar la escena del crimen. Sí. Entonces, personajes como estos nos demuestran, sí, claro, por supuesto, claro. Aunque parece una eventualidad, aunque parece uno de esos casos escandalosos que no son como la media. Infortunadamente yo creo que no es así. Yo creo que hemos tenido, en el fondo hay algo que como que nosotras hemos interiorizado culturalmente, que nos pone en una posición de desventaja y te lo digo pues a ti y se lo digo a los oyentes, creo que en alguna oportunidad también lo había dicho y me parece como muy aleccionador para otros. A mí me pasó con mi ex esposo. Un hombre absolutamente celoso, un hombre controlador, un hombre que se dificultaba la convivencia y yo sé que hubo maltrato psicológico, gran maltrato psicológico y yo no he sido una mujer, digamos, sumisa, no pensaba que había sido una mujer sumisa, pero en el fondo había una mujer sumisa allí. Entonces creo que esto es un tema muy transversal, es un tema muy universal. Pero Cari, yo pensando pensamientos mientras te escucho, y creo que es lo mismo que le sucede a los oyentes. Es como que sí tengo como la percepción de que muchas veces el nivel cultural, y aquí hablo específicamente de las mujeres porque es de eso de lo que estamos hablando, del género claro femenino, que sí. ¿cierto? Del universo femenino. Pero sí le genera a uno la sensación de que la formación cultural o el estado cultural de la mujer se presta para que esa manipulación, no sé si llamarlo así, o esa forma de subyugar al otro, y estamos hablando por parte del género masculino sobre ese género femenino, sea, digamos, mucho más fácil. No sé si ese sea el término, más fácil. Sí, por supuesto. O sea, una forma más viable, porque claro, a una mujer formada, a una mujer experimentada, a una mujer preparada, es mucho más difícil manipularla y subyugarla que a una mujer que de pronto no tiene esa condición. Dicho también de otra manera, a una mujer económicamente estable es mucho más difícil, está menos expuesta, digo yo, sí. Que repito, no sé si estoy en lo cierto, está mucho menos expuesta al maltrato que una mujer que tiene una dificultad económica y una carencia, por ejemplo, económica, y que ve por allá, no sé, en un hombre, en esa cultura mal formada, ve en un hombre la posibilidad de o salir adelante o tener el sustento o no pasar necesidades, qué sé yo. ¿Eso puede pasar también? Sí, yo creo que sí. Además porque culturalmente cuando pues digamos que siendo nosotros una familia de clase media y con, digamos, unas posibilidades educativas importantes, nosotros, la concepción de salir de la casa era casada. La concepción de salir de la casa no era como mi hija mayor que vive sola y que se mantiene y que tiene un trabajo en Nueva York y no pasa nada. Sí, no nos emancipábamos porque sí. Exactamente, no nos emancipábamos. Ni hombres ni mujeres. No, las mujeres porque salían casaditas de su casa y los hombres porque ya no lo mantenemos más y usted tiene que ir a cumplir con lo suyo. Exactamente, que ahí también hay un tema social tenaz, que es que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres no pueden llorar, que los hombres no pueden tener emociones. Que nos decían, usted es el que trabaja y lleva a la casa y su esposa lo atiende. Es exactamente, porque es que en el patriarcado no solamente es de hombres, de mujeres, es de hombres y mujeres. Entonces a los hombres les ponen un montón de peso profundo que entonces los vuelve seres que tienen muchas dificultades en la expresión, porque ellos siempre pase lo que pase, tienen que resolver, tienen que ser los buenos, Diana Uribe en una de sus... Había que ir a la guerra. Había que ir a la guerra, o sea, además porque los hombres son los de la guerra y las mujeres son las del cuidado, las de la casa, las del hogar, y hay unas cosas ahí absolutamente establecidas, que Diana Uribe en uno de sus especiales de mujeres decía que un hombre que no supiera, digamos, criticando ese patriarcado, decía que un hombre que no supiera
despinchada una llanta, chao, nos vimos. Sí. Chao con usted, que no hay nada que hacer, usted no sirve para nada. Sí, claro. Entonces es esa concepción. O un hombre que no tenía trabajo. Exactamente. Es decir, socialmente estaba en esa estructura que cuando te acercabas a una niña y la estabas cortejando y era su novia y de pronto estabas pensando en la posibilidad de un matrimonio, lo primero que los papás de ella te preguntaban era, ¿usted tiene trabajo? ¿Usted con qué la va a mantener? ¿Y usted dónde trabaja? Pero no solamente si tenía trabajo para decir sí, no, ¿dónde trabaja? Y lo peor de todo, ¿y cuánto se gana? Y usted con eso sí la puede mantener. Exactamente. Entonces, mira que hay una estructura. Sí. Me parece muy interesante, Karina, eso que dices. Esa estructura patriarcal es de hombres y es de mujeres. Sí, ¿no? por supuesto. Además, porque ¿quién educó a esos hombres? Una mujer. ¿Y cómo educó los hombres? Tengo muchas amigas que me dicen, es que mi mamá me ponía a mí a llevar los platos, a lavar la loza y a mi hermano no. No, es que no moleste a su hermano que está estudiando. Todavía pasa, a mi esposa le tocó hacer eso en la casa. Cuando yo la conocí, yo le decía, ¿tú por qué siempre lavas? Cuando iba los fines de semana yo a la casa de María Alejo, invitado por mi suegra y por mi familia, yo iba a la casa, yo la veía que ella siempre quedaba toda la cocina y ella se ponía a lavarlos. Yo le decía, no, ven, yo te ayudo, o si quieres, Juan Camilo y yo la lavamos. Y la mamá decía, no, eso es de María. Y yo decía, wow, todavía existe eso. Sí, por supuesto. Pues y yo le decía, ¿por qué no te rebelas? Y me decía, no, yo dejo así más bien, para evitarme problemas, ¿ves? Ese es uno de los problemas de las mujeres gravísimos. Digamos, en el equilibrio, por evitar, ¿no? por no alterar la armonía, se dejan de tener conversaciones difíciles. Y eso no es armonía. Eso es subyugación. Son dos cosas muy distintas. Una cosa armónica es cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo. Claro que al hermano le tocaba ir a hacer todos los mandados 5 cuadras arriba de la loma. A ese le tocaba caminar. Sí, pero digamos que sí, no, pero es verdad. Sí. Es una responsabilidad de hombres y mujeres. Eso es lo que queremos finalmente decir, ¿no? Claro, y entonces este hombre era lanzado a la calle y ella confinada a la casa. Porque si ella hubiera podido ir a hacer vueltas, hubiera tenido muchísimo más manejo de la calle cuando le tocara hacer una consignación. A nosotros nos tocó ir al banco a hacer consignación, no había transferencia. Suma la abejita con AVI. Vaya la abejita con AVI, sí señor, de allá fue mi primera cuenta de ahorros en hora 13. Nuestra primera cuenta. Sí. Entonces este tema es como tan ancho como largo y es muy profundo, y lo que nos gusta es mirarlo desde la perspectiva de juntos qué seres humanos queremos construir, ¿cierto? Pero Cari, y ya muy en serio, porque creo que vamos llegando al final, no sé cuánto tiempo nos queda lejito, estamos ya sobre el tiempo. Pero Karina, yo quería hacer parte de este programa más porque me encanta. Yo paso de mi condición de director de la emisora a la condición de oyente y disfruto el programa. Y lo disfruto porque me solidarizo y porque creo que los hombres y las mujeres finalmente podemos ocupar el mismo espacio sin distinciones. Así es. Yo no tengo ningún problema en admirar el trabajo grande de una mujer, incluso tuve una jefe mujer durante 6 años y creo que fue de la jefe de la que más aprendí, Diana Sofía Giraldo, que fue la decana de la Universidad Sergio Arboleda en la Facultad de Comunicación. Yo siendo el vicedecano, yo creo que yo no hubiese querido tener otro líder al frente que no hubiese sido ella en su condición de mujer. Y tengo una admiración, siempre tuve una admiración, la sigo teniendo, aunque ya no esté viva, profunda por mi mamá y un gran respeto por esa figura materna. Entonces, digamos, es una condición mía, pero yo no creo que la condición mía de admiración hacia la mujer sea la misma condición de todos los hombres. Creo que es complejo y lo entiendo. Y me parece que esto es fascinante del universo porque creo que quienes nos escuchan saben que estamos frente a ti con la gran posibilidad de que esto no se quede solamente en tu proyecto o solamente aquí en el programa de radio, que eso trascienda las fronteras, por llamarlo de alguna manera, fronteras, comillas, para que esto le llegue a la gente. Así que quien quiera tener este curso, yo sí quiero que tú reiteres tu teléfono, los teléfonos, el correo muy despacio, para que, bueno, el que se anime va para adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bueno esta oportunidad de verdad, porque a veces yo me engolosino en el tema. No, claro. Y digamos que es engolonizador, ¿cómo se dice? Engolosinador. Engolosinador. Así es. Lo pude decir, muy bien. Sí, muy bien. Entonces
Quien me quiera escribir, karinesterlin@universofemenino.org. Y si yo quiero hacer el curso, ¿dónde llamo? 310-845. Despacio porque la gente necesita anotar. Sí. Están corriendo por el lapicero. Están sacando Sí. 310. o el celular. 310. 845. 845. 5625. 5625. Si a usted le gustó esto que ha escuchado, pues llame a Karina. Llámenos y... Cari, fantástico. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Mejor dicho, aquí yo estoy invitado preguntando y tú estás como invitada y yo sacándote información, pero estoy más en el plan del oyente y de la persona de afuera que valora mucho ese universo femenino que tú pones a disposición de este planeta, porque esto es para el planeta. Así es. Y qué bueno que salga adelante. Muchísimas gracias, Jaime, de verdad, por todo el apoyo. Por la invitación. Y bueno, espero poder estar con ustedes próximamente en el universo femenino. Estamos saliendo de la órbita del universo femenino. Volveremos para elevar tu energía y descubrir tu verdadero poder. Aquí, por Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín.